Bueno, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les voy a enviar este pequeño video, es con el propósito de aclarar algunas dudas o inquietudes que tengamos con respecto a la temática de temperatura. En este segundo periodo vamos a ver sobre escalas de temperatura. Entonces para ello voy a tratar de explicarles para que puedan desarrollar la guía número 2 de física. Bueno, vamos a partir que hay 3 clases de temperatura a nivel internacional: la temperatura centígrada, Fahrenheit o Kelvin. La temperatura Celsius o centígrada, o la que nosotros conocemos como grados centígrados, esa maneja un rango desde los 0 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. Básicamente maneja desde el punto de fusión del agua, o sea, donde se funde el hielo, se congela el hielo, que son 0 grados, hasta el punto que el agua se vuelve gaseosa, que son los 100 grados. La temperatura Fahrenheit pues tiene otro rango, que va desde los 32 grados, punto de fusión, hasta el punto de ebullición, que son los 212 grados. Es una escala que se utiliza en Inglaterra y también en Estados Unidos. Y por tercera tenemos la escala de Kelvin. Esa escala maneja un punto como un punto triple, y ese rango lo maneja un equilibrio térmico entre los 3 estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. A este punto de equilibrio, a ese punto triple, lo han llamado o le han asignado el valor de 273,16 grados Kelvin. Básicamente un grado Kelvin equivale a 0,01 grados centígrados. Esas son las 3 escalas, pero ¿qué vamos a ver? Vamos a comenzar a ver cómo se convierte de una escala a otra. A eso me refiero conversión a escalas de temperatura. Entonces, en el primer recuadro que tenemos ahí como eje central el grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la temperatura que manejamos acá en nuestro país. Entonces, el grado centígrado se puede convertir a grados Kelvin o de grados Kelvin a grados centígrados. Igualmente, los grados centígrados lo podemos convertir o pasar a la escala de Fahrenheit, o también los grados Fahrenheit podemos pasarla a la escala de centígrados. Para convertir, ¿qué debemos tener en cuenta? Para convertir de una escala a otra debemos tener en cuenta 4 ecuaciones o 4 fórmulas. Cada una de ellas tiene unos criterios para aplicar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Y de ahí depende que nosotros podamos hacer los ejercicios. Tener claro cuál es la fórmula que debo aplicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos que el eje central es grados centígrados. Entonces vamos a mirar el recuadro de abajo. Entonces, si yo quiero pasar de grados centígrados a Kelvin, utilizo la fórmula 3. Si quiero pasar de grados Kelvin a centígrados, utilizo la fórmula 4. Si quiero pasar de grados centígrados a Fahrenheit, utilizo la fórmula 2. Y si quiero pasar de Fahrenheit a centígrados, utilizo la fórmula 1. ¿Listo? Desde aquí, teniendo claro esas fórmulas, estas 4 fórmulas, vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Entonces vamos a tener un primer ejemplo. Entonces vamos a tener la conversión de Celsius o grados centígrados a Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a tener presente? Siempre que tengamos un problema de temperatura, debemos tener claro qué temperatura nos da y qué temperatura nos pide que cambiemos. En ese caso, siempre nos van a dar la temperatura en Celsius y la vamos a pasar a Kelvin. Entonces, el ejemplo 1 dice convertir 80 grados a grados Kelvin. Entonces, como sabemos, vamos a convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula 3. Siempre utilizamos en este caso la fórmula 3. ¿Qué dice la fórmula? Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. ¿Qué hacemos? Cuando ya tenemos la fórmula, simplemente vamos a reemplazar el dato que ya tenemos. ¿Cuál es el dato que tenemos? La temperatura en Celsius o grados centígrados. Entonces nos queda la fórmula reemplazada. Grados Kelvin es igual a 80 más 273. Grados Kelvin es igual a 80 más 273, ambos son positivos, entonces la suma me da 353.
Digo ambos son positivos porque también la temperatura puede darse negativa. Entonces, básicamente 80 grados centígrados equivalen a 353 grados Kelvin. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí ya lo que les acababa de mencionar, ya la temperatura es negativa. Entonces tenemos menos 40 grados centígrados, convertirlos a grados Kelvin, temperatura negativa. Entonces ya sabemos que vamos a convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Vamos a pasar de centígrados a Kelvin, utilizamos la fórmula 3 y ya ahorita reemplazamos. Entonces simplemente donde aparece grados centígrados colocamos el valor que sabemos que es menos 40. Entonces nos quedaría grados Kelvin es igual a menos 40 más 273. Tenemos un negativo y un positivo. Ahí debemos tener mucho cuidado con las reglas de signo, tanto para sumas, resta, multiplicación y división. Entonces, según la regla dice tenemos un negativo y un positivo, restamos. Entonces, grados Kelvin es igual a 233. ¿Eso qué me dice a mí? Que menos 40 grados centígrados equivalen a 233 grados Kelvin.